deben sujetar. Sin embargo, en el contexto del Nuevo Testamento no es así. Kefalé es aquel que ama hasta el grado de dar la vida por otros, como Cristo, que es la cabeza. Es aquel quien sirve en amor, es el que muestra un amor sacrificial. La figura retórica Kefalé no indica que la mujer esté en una situación de inferioridad en cuanto al hombre. Kefalé se usa metafóricamente en el Nuevo Testamento en una variedad de situaciones que le dan cierta flexibilidad conceptual, pero siempre incluye la idea de servir al cuerpo. Es posible también que Kefalé signifique origen. Cada una de las 9 veces que aparece la palabra Kefalé, 3 veces significa origen, 3 veces cabeza y 3 veces el conjunto de la persona. Lo que nunca ocurre en el griego bíblico, como ocurre en nuestra tradición o en nuestra cultura mexicana, solamente también ocurre en el griego profano, es que Kefalé signifique autoridad. Es un semitismo del hebreo rosh. Aquí Pablo juega con las diversas acepciones del término para dar una respuesta exegética que resuelva un problema. El texto que debería de interpretarse no debería interpretarse como una cadena de mando. Si se interpreta Kefalé como origen, por una de sus acepciones, que es origen, entonces el texto se puede leer de la siguiente manera. El origen del hombre fue Cristo. El origen de la mujer fue el hombre. Y el origen de Cristo fue Dios. Primera de Corintios 8, 11, 8 y 12 afirman explícitamente que la mujer vino del hombre, enfatizando el origen. Otro tema que causa controversia en este pasaje de Corintios 11 y 14 es el uso del velo. Avanzando sobre el texto encontramos que la palabra velo o kalima en griego no aparece en el texto. Sin embargo, aparece peribolaion, que significa envoltura, manto, vestido y también velo. En el pasaje se utiliza con frecuencia atacatalipton. Algunos traducen sin velo. En griego bíblico también significa despeinada, desgreñada o desmelenada. Es decir, la que no lleva recogido el cabello con alguna diadema, con alguna cinta o que no lleva velo. Para la cultura judía esto era algo indecoroso. En la cultura griega, las mujeres acostumbraban usar el cabello recogido con cintas o diademas, pero las seguidoras de Dionisio en el culto soltaban la diadema, soltaban las cintas y entonces quedaban despeinadas o desgreñadas. En la comunidad de Corintio, los nuevos creyentes, al partir el pan, al hacer las reuniones, las liturgias, desbordaban en frenesí, en manifestaciones del Espíritu, como hablar en lenguas, y durante este frenesí, algunas mujeres acostumbraban soltarse el cabello, desgreñarse, desmelenarse, y se despeinaban, como ocurría en el culto pagano. Trajeron esa tradición al nuevo culto. Les faltaba instrucción en la vida cristiana. En cuanto al velo, es necesario comprender que era una costumbre en las culturas judías y grecorromana. Para las mujeres griegas era más decente salir a la calle con la cabeza velada. Las solteras no usaban velo. Las concubinas lo podían usar solamente cuando no estuviera la primera esposa. Y las de la clase alta lo usaban también. Las prostitutas y las esclavas no lo usaban. Las sacerdotisas del culto pagano tampoco. Las mujeres casadas usaban el velo como una señal de decencia y señal de que estaban casadas. En nuestra cultura mexicana no usamos el velo para manifestar nuestro estatus civil. Usamos el anillo quizás, pero no usamos el velo para señalar que estamos o no casadas o cuál es nuestro estatus civil. Primera de Corintios 11:10, San Pablo menciona, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Pero no dice que sea el varón, tampoco dice que sea el velo, solo dice señal de autoridad. La palabra exusía quiere decir capacidad de hacer algo, aunque se traduce también por autoridad y por libertad.
capacidad de hacer algo, autoridad, libertad. Así pues, exeinepi teskefales quiere decir libertad sobre su cabeza. Podría también traducirse control sobre sí mismas, que les hacía falta a nuestras nuevas creyentes de Corintios. Debemos entender que Pablo se refiere al control que deben tener sobre sí mismas las mujeres que oran, que profetizan o hablan en lenguas, pues esto es decoroso. La exusía del creyente es la libertad de acción, porque la ley como prohibición y las limitaciones han sido eliminadas por el acontecimiento redentor del Espíritu Santo. En el versículo 11, el apóstol afirma como parte de la conclusión del pasaje la igualdad entre varón y mujer. Primero dice que el varón es cabeza de la mujer, pero luego continúa, hay que leer todo el pasaje completo. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer, versículo 12, procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. De igual modo, en todo el pasaje no encontramos un texto en donde el hecho de usar velo o el cabello recogido con diadema se relacione con la subordinación de la mujer al varón, y menos aún que sea una prohibición para la ordenación de las mujeres. De ninguna manera podríamos basarnos en estos pasajes para afirmar que la mujer es inferior al varón. Todo está superado en Cristo. En Él se inicia una nueva creación. El verso 16 reafirma: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Aunque en algunas ocasiones el apóstol Pablo les dijo a las mujeres que guardaran silencio, como en 1 Corintios 14, 34 al 35, fue por el trasfondo cúltico de las mujeres de la iglesia de Corinto recién convertidas, cuyo trasfondo era ruidoso, escandaloso, había expresiones religiosas, había escándalo, interrumpían el culto, varones y mujeres. Había gritos y confusión, y se necesitaba el orden divino. Pero Pablo no solamente les dice a las mujeres que guarden silencio. Un capítulo anterior les dice a los varones profetas que también guarden silencio y se sujeten. Aunque en algunas, para Pablo al referirse a las mujeres usa la palabra ginaikes. Ginaike quiere decir mujer, pero también quiere decir esposa. Lo traducimos normalmente como mujeres en general, pero sigue el pasaje, que guarden silencio en el culto y pregunten a sus maridos en casa. Entonces, ¿a quién se refiere? A las mujeres casadas. ¿Cómo podría preguntarle a su marido?